Jesús, misericordioso. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron a Jesús un demonio mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se había visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que manden trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, queridos hermanos, compartir con ustedes la palabra de Dios. Aunque un poco conmovido, un poco triste, un poco preocupado, pero alegre porque estamos celebrando la palabra que nos da vida, la palabra que nos llena de alegría, de entusiasmo, de esperanza. Como dice la oración: Señor, llénanos de tu palabra para encontrar por ella luz en la oscuridad y fe en nuestra duda, y así consolarnos mutuamente. Hoy la palabra del Señor nos invita al consuelo, a la alegría, pero sobre todo a la esperanza de que Jesús se preocupa por nuestra vida, de que Jesús se preocupa por nosotros. Queridos hermanos, antes coloquémonos en la presencia divina del Espíritu Santo, para que sea Él que mueva nuestros corazones, para que sea Él que mueva nuestras ganas de predicar y sobre todo las ganas de entender hoy la palabra de Dios, el don del entendimiento por la fuerza y la gracia, el don recibido por el Espíritu Santo. Que el don de sabiduría también venga sobre nosotros para que podamos interpretar su santa palabra como palabra de Dios, como palabra sanadora, como palabra salvadora, como palabra purificadora. Por eso, mis apreciados hermanos, repitan después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. Mis queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Me preocupa, como les decía al principio, la salud del Padre Cristóbal. Ha empeorado un poco la salud del Padre Cristóbal, y como discípulo del Dios Altísimo, pero también como discípulo de todos estos santos sacerdotes al cual yo les sirvo en la persona del Señor, al cual yo, pues con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho cariño, pero con mucha sencillez y humildad, les sirvo a ellos en sus parroquias, con su pueblo, con esa dedicación que tienen, como es el Padre Marcos Galvis, el Padre Cristóbal Araujo, mi párroco, el Padre Ángel Francisco Umaña. Y hoy, mis queridos hermanos, hoy la palabra de Dios
nos llena de fortaleza. También ayer estuvimos con el padre Rufo Montilla recibiendo la reliquia del doctor, el beato José Gregorio Hernández, y le pedíamos fortaleza para todos los enfermos de COVID-19. Le pedíamos ánimo, le pedíamos sanación, le pedíamos liberación, le pedíamos la sanación, la sanidad de nuestro querido y apreciado sacerdote, el padre Cristóbal Araujo. Queridos hermanos, hoy más que nunca pidamos en oración que en medio de esta reflexión del Evangelio podamos nosotros meditar y desarrollar una oración pidiéndole a Mamita María, pidiéndole que interceda ante su Hijo amado, pidiéndole que ese Hijo abogado nuestro interceda ante el Padre Todopoderoso y sea el que le dé la sanación. El médico por excelencia se llama Jesús de Nazaret. No olvidemos, mis hermanos, el médico por excelencia se llama Jesús, que pasa tocando nuestra vida. Jesús se hizo hombre para poder conocer la debilidad de cada ser humano. Por eso el Señor conoce cada parte afectada de ti, de nuestro sacerdote, el Padre Cristóbal. El Señor conoce cada parte afectada de ese enfermo que está en el hospital, en la casa, en un CDI, de ese enfermo que está necesitando de la ayuda que solamente puede regalar el Señor. Como reflexionábamos el Evangelio de ayer, solamente el Señor sana esas enfermedades duraderas, porque esta mujer hemorroísa tenía 12 años sufriendo con este flujo, y el Señor, ¿qué le hizo? El Señor le sanó con solo ella tocar el manto. Señor, por eso en medio de la dificultad que está pasando el Padre Cristóbal y todos los enfermos del mundo, te pido, Señor, te derrames tu gracia, tu bendición, Señor. Derrámate, Padre mío, derrámate, Padre de la gloria, derrámate, Padre victorioso, que has derrumbado, que has destruido la muerte con tu santísima resurrección. Hoy, Padre amado, llénate de victoria, de gloria, Señor. Levanta a tu Hijo, Padre amado. Levántalo, Señor. Tú eres el médico por excelencia. Tú eres el único que sana, Señor, el que libera, el que purifica. Mis apreciados hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla desde el Evangelio de San Mateo, y nos dice el autor sagrado que en aquel tiempo llevaron a Jesús a un endemoniado. Era mudo. Jesús echó el demonio y el mudo comenzó a hablar. Muchas veces nosotros tenemos una enfermedad. Esa enfermedad, mis apreciados hermanos, esa enfermedad puede ser el pecado, puede ser un demonio que esté en nosotros, puede ser un demonio que nos esté atormentando, torturando. Y pongo como ejemplo, mis apreciados hermanos, mucha gente que dice los homosexuales, hay unos que nacen por una clase de hormonas, o los homosexuales se hacen, o los homosexuales después, o sea, tienen muchos parentescos, pero la palabra del Señor me indica que en el principio de los siglos el Señor creó todo, y cada paso que iba trabajando, cada día que iba trabajando, al final del día rectificaba todo, y todo lo veía que estaba bueno. Jesús, Yahvé, Dios, no es como aquel constructor, como aquella persona que llega y dice, no, está bien, yo hoy trabajé hasta tal punto y mañana será que yo voy a tener chance por la mañana, cuando comencemos, vamos a rectificar, y al rectificar pues veremos qué es lo que quedó mal. No, el Señor no lo hizo de esa manera. Dios rectificó el mismo día y vio que todo lo que había hecho era bueno. Cuando el Señor creó al hombre, pues lo vio que era bueno, y no necesitó sino crear a la mujer para ver que todo era bueno. Porque si no, ¿para qué crea la mujer? Si el hombre podía haber sido hombre y mujer. Entonces la palabra de Dios me dice que el Señor los hizo hombre, hombre, y a la mujer, mujer, para que el hombre fuera
para la mujer y la mujer para el hombre. Quiere decir, mis apreciados hermanos, que no en esta parte estamos sumamente equivocados. Pero si escuchamos el evangelio de hoy, nos viene a decir, mis apreciados, que es un demonio el que actúa muchas veces en las enfermedades, pero que muchas veces nosotros queremos seguir con ese demonio para no soltar, pero queremos curarnos de la enfermedad, pero no queremos soltar el demonio, pero no queremos vencer la dificultad. Y muchas veces porque decimos, no, pues si yo me desato de esta situación, pues me muero. Si yo me desato de esta situación, no viviré yo más. Y Jesús me dice hoy que al sacar el demonio de este personaje que estaba mudo, pues automáticamente comenzó a hablar. Pero también, ¿quién hablaba? También actúan con fuerzas del demonio, porque hay mucha gente que habla y también actúa en forma de demonio. ¿Por qué? Pues nosotros vamos a observar que la gente estaba admirada y decían que nunca habían visto cosa alguna allí en Israel. Pero los fariseos, que nunca faltan, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, decían, echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Dice el evangelio de San Juan, echa los demonios con el poder del príncipe de los demonios. O sea, con el poder de Beelzebub. Jesús no les presta atención. Jesús que conoce el corazón de cada persona. Jesús que conoce el corazón de maldad que está hecho. Pues Jesús solamente sigue recorriendo todas las ciudades. Pero si nosotros observamos el evangelio, el Señor les va a decir, si yo he hecho los demonios con el poder del príncipe de los demonios, ¿con qué poder echan los demonios tus hijos? Y es una buena pregunta la que Jesús les está haciendo. ¿Con qué poder echan los demonios los brujos? ¿Con qué poder echan los demonios los santeros? ¿Con qué poder echan los demonios cada situación que se va presentando? Lo que pasa es que siempre hay una situación de interpretar. Cuando Jesús sana completamente, y no es sanación de pronto, sino Jesús nos sana para toda la vida. Jesús nos libera para toda la vida. En cambio, un brujo solamente te sana en un momentico. Mientras te está quitando la plata, el dinero, los dólares, los pesitos, ese brujo te está sanando. Pero cuando tú quedas sin un medio, sin nada, entonces, chao contigo, ya no hay sanación. Por eso Jesús les dice, ¿con qué poder entonces expulsan los demonios los hijos de ustedes? Si yo expulso los demonios con el poder de Satanás, Satanás no es enemigo de sus demonios. Y Jesús los ignora y sigue anunciando el evangelio de Cristo en las sinagogas, curando a los enfermos de toda clase de dolencia. Jesús nos está diciendo a nosotros que cuando nosotros nos encontremos con circunstancias algunas, pues no le prestemos atención, sino que sigamos nuestro rumbo, que sigamos nuestro camino, que sigamos haciendo el bien y que sigamos curándonos a todos los enfermos. Pero tenemos que creerle al Señor, porque el Señor nos va colocando más pruebas, y no son pruebas, sino el Señor nos va colocando más compromisos a nivel de que nosotros vayamos actuando, porque dice que Jesús iba caminando, enseñando en la sinagoga, hermanos. Nosotros debemos ir a la iglesia, o sea, nosotros debemos ir al templo católico a escuchar la Santa Eucaristía, la Santa Misa, a vivirla, a sentir la experiencia que el Señor me está pidiendo ese día, especialmente el día domingo. Y hoy Jesús me dice, me lo aprueba, me lo confirma diciendo que Él iba a las sinagogas. Pero más adelante Jesús tiene algo muy hermoso.
Y eso lo tiene contigo, conmigo y con todas las personas. Jesús se compadece de nosotros cuando estamos extenuados, abandonados y cuando nos sentimos como ovejas sin pastor. ¿Cuándo podemos nosotros sentirnos como unas ovejas sin pastor? Cuando nosotros abandonamos a Dios y nos vamos a otro lado. Dice la gente, abandonamos a Dios por Dios. No es abandonar a Dios. ¿A qué le llamas tú eso? Irse de la Santa Iglesia Católica, de la verdadera iglesia, a una religión. ¿A eso le llamamos nosotros abandonar a Dios por Dios? No creo. Entonces, hoy nos dice la palabra del Señor que cuando están abandonadas, extenuados, Jesús aparece porque Él se compadece de nosotros, porque pareciéramos que no tuviéramos pastor, que no tuviéramos que fuéramos esas ovejitas que no tienen pastor. Y Él les dice a los discípulos, Jesús nos está hablando a ti y a mí como discípulos. Nos dice, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues a la mies para que el dueño de la mies mande trabajadores a su mies. Queridos hermanos, el compromiso es tuyo y mío. Jesús ya ha sembrado la semilla en tu corazón, en tu vida. Hoy te corresponde a ti dejar que esa semilla germine y continuar con el plan de evangelización del Señor en el que tú estás presente. Porque el Señor te ha escogido para un plan de salvación y no tienes que mirar a los lados, no tienes que observar quién es la persona que va a hacer el trabajo, sino que tú tienes que hacer el trabajo tuyo. No tienes que observar, no, los predicadores que se hicieron fueron los sacerdotes, no, hermanos. Si creemos nosotros que en realidad hacemos una función porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, entonces ¿qué estamos esperando? Creámosle al Señor, creámosle la gracia del Espíritu Santo. Tampoco estoy diciendo que vamos a tomar una Biblia, la leemos y de una vez hablamos. No, el Señor quiere que nosotros tomemos la Escritura y le hablemos al Señor de los problemas de la gente, para que después le hablemos a la gente cómo solucionar los problemas en Dios, en el que vive, en el que reina, en el que tiene poder, victoria y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, en este día maravilloso, día martes 6 de junio, yo te pido de corazón, yo te pido con todo el corazón, vamos a seguir en oración por el Padre Cristóbal. Vamos a seguir apoyándolo, vamos a seguir ayudándolo. De verdad, la situación está empeorando un poco, pero vamos a tener la confianza plena en el Señor y bueno, volverles a decir gracias por todos los que se han acercado y han preguntado, el Padre, ¿cómo está? ¿Qué necesita el Padre? Pues muchas gracias y que el Señor les bendiga. Recuerde, no dejemos de orar pidiéndole al Señor Todopoderoso la sanación del Padre Cristóbal. Queridos hermanos, que hoy la palabra de Dios que nos llama a nosotros a que podamos ser trabajadores de la mies, podamos llevar la gracia, podamos llevar al Señor el compartir, que podamos llevar al Señor nosotros, nuestros hermanos que están necesitados, que están como esas ovejas, que el pastor las ha abandonado, porque no tienen ni siquiera la fuerza de darles esperanza en el Señor, sino que las abandonan a la merced de cualquiera. Por eso el Señor hoy me dice, ocúpate de esas ovejas, pero también te está hablando a ti, porque en ti está creciendo la palabra de Dios. Ese mismo Señor que nos ha reunido por este canal, por acá, por testimonios de sanación, donde les habla Tony Márquez, el discípulo, pues podamos nosotros sentir la gracia de luchar, de enfrentar las situaciones y que el Señor Todopoderoso sea el que nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos saludando a Mamita María. Yo te salve María, llena de gracia, Dios contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es fruto
de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Hola hermanitos. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.